Y bueno, yo, yo tengo para todos ustedes una bella sorpresa. ¿A cuántos les gustan las sorpresas? Bueno, le he pedido a mi esposa que nos comparta una palabra. Fue muy especial la vez que nos pudo compartir realmente. Después podré compartir con ustedes de cerca lo que ocurrió, pero no le voy a quitar más tiempo y le voy a pedir que pase, por favor, con permiso. Buenas noches. De manera anticipada quiero darles las gracias por su comprensión, porque pues la mayor parte de ustedes saben cuál es nuestra situación con familia y al estar abriendo las puertas de nuestra casa de manera virtual para compartir la palabra, eh, pues de pronto hay cosas que salen de nuestras manos, ¿no? Y bueno, si llegan a escuchar un llanto o gritos de niños o piezas de Jenga cayendo en el piso, pues les doy muchas gracias porque sé que comprenderán que pues son cosas que no podemos controlar. Pero bueno, sin mayor preámbulo vamos a entrar a, a la razón por la cual estamos aquí todos reunidos, ¿no? Que es compartir y estudiar la palabra de Dios como un cuerpo, como una iglesia. Me gustaría comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuál se siente usted en este momento? ¿Sí cree estar listo para salir de la cuarentena? Porque no sé si usted está al tanto, pero al menos en nuestra ciudad se aproxima el retorno, ¿no?, a las actividades normales. Y es necesario que antes de que eso ocurra nosotros nos preguntemos si estoy listo para volver, estoy listo para darle play a la película que dejé en pausa, porque cuando comenzó la cuarentena, de algún modo muchas cosas quedaron en stand-by en nuestras vidas. Estoy segura que dejamos muchos asuntos pendientes, ¿no? Cosas sin resolver. Y ya sabemos que Dios nos permitió ese espacio de tiempo para tratar los asuntos de nuestro corazón, ¿no es así? Lo hemos descubierto con el paso de los días, con ayuda del Espíritu Santo por medio del estudio de la palabra de Dios, y esperamos que así lo haya podido ver cada uno de ustedes y llevado a la práctica. Por eso, el día de hoy quisiera abordar con ustedes un tema que nos es común a todos. Me atrevo a asegurar que nadie es inmune a esto. Y no sé si algunos de ustedes vieron el título de la enseñanza del día de hoy, pero bueno, es ni más ni menos la ofensa. Tratando con la ofensa. ¿Cómo lidiamos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, cada uno de nosotros ha sido o se ha sentido ofendido por alguien más de una vez, ¿no es verdad? Pero a pesar de eso, casi nadie llega a la iglesia con la espada desenvainada y el escudo puesto del otro lado y un casco, pero no exactamente el escudo de la fe, ¿verdad? Y el yelmo de salvación, sino pues con equipo para repeler un ataque, ¿no? Porque no esperamos ser atacados en la iglesia, aunque por supuesto habrá siempre excepciones. Pero de manera general podemos concluir que la mayor parte de las personas pensamos en la iglesia como una especie de refugio del mundo, como un búnker. Casi la mayoría de nosotros esperamos los domingos porque en la iglesia nos sentimos a salvo de la aspereza y la agresividad del mundo que trae un ritmo tremendo, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha ido recientemente al súper, pero bueno, la gente, o sea, está en una histeria colectiva. Ahorita se han calmado, pero al inicio de la cuarentena, bueno, se arrebataban los productos de limpieza en los súper. Bueno, era la locura, ¿no? Y aún ahora la gente va y pues quiere permanecer la menor
cantidad de tiempo posible en el súper y entonces van por los pasillos con los carritos como si fueran con go-karts, ¿no? Entonces, bueno, el ritmo allá afuera es acelerado y la dinámica es algo tremendo. Pero aunque sea solo por 3 o 4 horas, cuando vamos a la iglesia nos sumergimos en un ambiente de paz, donde estamos junto a nuestros hermanos y todos tenemos el mismo sentir que es adorar a Dios, queremos adorar a Dios, nos reunimos para alabar a Dios. Pero ¿qué creen? Resulta que de pronto, sin darnos cuenta, esa paz que en un inicio experimentábamos y llenaba nuestra mente y nuestro corazón, desaparece. Esa sensación de alivio que experimentábamos al llegar a la iglesia, de pronto se convierte en angustia. Ese anhelo de llegar pronto a la iglesia es cambiado por un anhelo de que caiga una tormenta o una nevada, sobre todo en Cancún, que me sirva de pretexto para no tener que asistir a la reunión. ¿O qué tal una pandemia que te cae como anillo al dedo, dijera alguien que conocemos? Resulta entonces que mis ganas de asistir a la iglesia de pronto se han esfumado y en cuanto me doy cuenta de esto, yo me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué me pasó? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué si antes estaba contando los días y los minutos y las horas para que llegara el domingo, por qué ahora siento que llega el domingo y se me hunde el estómago? Ya no quiero asistir. Y mire, tal vez la respuesta para muchos ha sido y es que el ambiente de la iglesia se ha vuelto hostil. ¿Será que esto es realmente así? ¿O la realidad es que usted y yo nos sentimos así? ¿Sabe por qué pasa esto tantas veces y a tantos de nosotros? Porque no tratamos los asuntos de nuestro corazón de una manera pronta y correcta. Y déjeme decirle que esto puede ser o se puede llegar a convertir en un hábito muy destructivo para el que lo practica, tanto como para los que están cerca de él que lo practica. Mire, a lo largo de mi vida cristiana y a lo largo de mi vida en general, yo he conocido muchísimas personas que entrarían en la clasificación de altamente ofendibles. Y si tú que me oyes eres una de ellas, te pido que por favor no te ofendas, porque la idea no es exhibirte, no es señalarte, la idea es ayudarte. A las personas altamente ofendibles, si yo pudiera, y la verdad que no solo yo, a muchos de nosotros nos gustaría ponerles como un letrero, como el que está pegado en los transformadores de luz, que dice, peligro, alta tensión, aléjese. Siendo honestos, la verdad es que nos gustaría hacer algo así. Porque estas personas son las típicas personas que pueden sacar de contexto hasta un hola. Todo lo toman personal, todo lo reciben como una agresión. Si los felicitas o los halagas, lo toman como un comentario sarcástico. Todo lo vuelven un conflicto. Hasta si les piden perdón, lo vuelven un problema. A veces esta actitud pues es el resultado o responde a una falta de madurez o crecimiento en el Evangelio. Y ahí es cuando la parte madura de la iglesia, el cuerpo que tiene más tiempo dentro de la iglesia, que ha sido bien enseñado, que ha sido formado en una sana doctrina, debe responder con paciencia y amor. Pero si estas personas no son ese caso, no son nuevos convertidos o nuevos asistentes a la iglesia, sino que son personas que ya tienen tiempo y no muestran madurez en el Señor, se vuelven un problema, para la salud de la iglesia. Porque su conducta es como la de un virus. Y ahora que están de moda los virus, yo le pregunto a usted,
¿Sabe cómo se comporta un virus? Yo creo que sí. Mire, con tanta información que hemos recibido en los últimos meses, 2 meses, hemos sido bombardeados en mañana, tarde y noche con información verdadera, con información falsa, de todo. Bueno, realmente ya todos casi que nos creemos infectólogos. Pero si usted no sabe, yo se lo voy a decir, porque yo sí estudié sobre esto en la universidad. Mire, primero, el virus ataca una célula viva. Después, le transmite su información genética, llenando el núcleo de la célula viva con su información. El siguiente paso del virus consiste en confiar en la conducta normal de la célula. Mire, cada célula de manera natural entra en un proceso que se llama mitosis. Esto es una división múltiple de la célula que da lugar a nuevas células. Pero esas nuevas células ya llevan la información del virus en su núcleo, ya han sido infectadas. El objetivo del virus es replicarse, repetirse tantas veces como pueda, infectar al mayor número de células vivas a través de la transmisión de su información dañina. ¿Le suena familiar? ¿Sí nota la conexión? Yo creo que queda muy clara la aplicación. Y es que la persona ofendible normalmente busca compartir con otros su ofensa, porque siempre se siente una víctima. Y como se siente una víctima, busca a otras supuestas víctimas para luchar juntas contra su ofensor. Si es una mamá o una esposa, infectará a su esposo y luego a sus hijos. Si es un empleado o una empleada, infectará a sus compañeros de trabajo si es que la ofensa o el problema la tuvo con su jefe. Si es un servidor en la iglesia, generalmente infectará a sus demás compañeros de ministerio o a otros hermanos inmaduros que no le exhortarán, sino que se pondrán de acuerdo con la ofensa. Estas personas son, por lo general, las que destruyen los grupos de trabajo, las familias y obviamente las iglesias. Siempre buscan dividir, siempre buscan adeptos para su causa. El bienestar de la empresa, la familia o la iglesia es lo último que cruza por sus mentes. El centro de sus corazones está invadido de ellos mismos. Pero ahora viene la parte difícil. La parte difícil, hermanos, consiste en identificar si usted o yo pertenecemos o caemos en esta categoría. Recordemos que cuando alguien toma chocomilk, o sea, leche con chocolate, todo mundo a su alrededor puede ver el bigote de leche, ¿no? Que le queda aquí después. Pero la última persona en notárselo siempre es el que se lo tomó, ¿no? La verdad es que es complicado a veces poder ver el pecado en nuestras vidas. Todo mundo lo puede ver. Está expuesto delante de todo el mundo, menos para nosotros. Estamos como cegados a nuestra propia condición. Y para poder descubrir si somos o no somos, será útil hacernos las siguientes preguntas. Y no es necesario que las anote porque además no le va a dar tiempo, pero mientras yo voy diciéndole, por favor vaya analizando sus actitudes. La primera pregunta es, ¿cómo he tratado con mi ofensa en el pasado? O si en este momento estoy ofendido con alguien, ¿cómo he tratado con esta ofensa? ¿La he llevado a otras personas o la he llevado a Dios? Segunda pregunta. Cuando alguien me ha ofendido, ¿siento siempre que es injusto cómo me tratan y me siento víctima todo el tiempo? Pregunta número 3. ¿Asumo mi responsabilidad en la ofensa o tiendo a culpar siempre a los demás? 4.
Cuando me doy cuenta que dije alguna palabra que pudo incomodar u ofender a alguien, pido perdón lo más rápido que puedo por mensaje, por teléfono, voy a casa de la persona o simplemente me disculpo si se da la oportunidad y si no, pues no. Porque hay una diferencia, hermanos, entre pedir perdón y pedir disculpas, ¿verdad? El que pide perdón está realmente humillándose. El que pide disculpas está cubriendo con un requisito para calmar su conciencia. Y mire, si después de responder estas preguntas, Dios le ha mostrado que necesita usted de su ayuda, no se tarde. Atiéndalo pronto. Estas son de las cosas que no debemos dejar que crezcan en nuestro corazón, porque no crecen lento, crecen rápido. Y mire, hace unos meses mi vecino quiso poner en su jardín yedra, una enredadera, y pues yo creo que él pensó que iba a tardar mucho. Pero mire, la yedra es tan tremenda que él ni siquiera la regaba, no la cuidaba. Y cuando nos dimos cuenta, ellos se fueron de vacaciones 2 semanas y cuando regresaron, la yedra había invadido mi jardín, la casa del vecino de junto a mi vecino y la siguiente casa también. O sea, la yedra de mi vecino había invadido 3 casas más, además de la suya. Y así es como se comporta la ofensa también en el corazón. No crece lento. Tú no te das cuenta, pero crece y crece y crece y crece hasta que estás invadido. Y me gustaría pedirle que me acompañe al libro de Hebreos, en el capítulo 12. Yo voy a leerle la nueva Biblia viva y dice así. Busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. 15. Asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenene a muchos. ¿Y qué dice el versículo? Dice, asegúrense. Asegúrense significa tener seguridad o certeza absoluta de algo. En este caso, él nos insta a asegurarnos de que a nadie le falte el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. Y la verdad es que se requiere el amor de Dios para poder vivir en paz con los demás. Porque todas las demás personas tienen hábitos diferentes, diferentes modos de hablar, diferentes maneras de pensar. Y es difícil poder lograr la unidad, poder lograr la paz con un montón de personas que son distintas a mí, que piensan diferente a mí, que viven de una manera distinta a la mía. Pero si somos llenos del amor de Dios, podemos aceptar esas diferencias y amarnos. Luego dice que ninguna raíz de amargura brote, que cause problemas y envenene a muchos. O sea que una sola raíz es suficiente para causar problemas y dañar a mí y a otros. Vemos entonces que la ofensa no tratada genera resentimiento. Y este resentimiento, si prevalece, se vuelve amargura. Y esa amargura ramifica. Y esas ramas salen del corazón. Generalmente a través de palabras, para tratar de contaminar a otros y finalmente destruir, o sea, causar la mayor cantidad de daño posible. Por eso el apóstol Pablo dice, asegúrate de que no tienes nada con la maestra de la iglesia infantil que te dio un reporte sobre tu hijo. Asegúrate
que ya perdonaste a la hermana o hermano ujier que te pidió que te sentaras en un asiento que a ti no te gusta, que movieras tu carro, que lo estacionaras en otro lugar o que lo estacionaras bien. Asegúrate que no tienes nada en tu corazón con la hermana que invitaste a tu fiesta y no pudo asistir. Asegúrate que no tienes nada en tu corazón con los hermanos que no te llamaron cuando estuviste enfermo. No asumas que todo está bien. Asegúrate. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. No asumas que porque los eventos ya pasaron, en tu corazón ya pasaron. No, asegúrate que no hay nada ahí que eventualmente vaya a echar raíces y cause daño. Primero a ti y después a los demás. Asegurémonos que no hay nada en nuestros corazones contra ninguno de nuestros hermanos. Y mire, realmente es muy difícil poder vernos con objetividad. Yo tengo que confesarles, como es mi costumbre, que durante años viví engañada, pensando que yo era una persona súper, súper, súper perdonadora, súper alivianada. Yo siempre pensé de mí que el resentimiento, la falta de perdón y la tendencia a la ofensa, o sea, no, o sea, no figuraban en mi lista de pecados. Pero la verdad es que con bastante vergüenza descubrí que sí. Y fui instada por Dios a tratar este asunto y no a tratarlo con ligereza, sino a tratarlo con persistencia y prontito. El Señor dijo, no mañana, ahorita, perdona, ahorita trata con estas cosas en tu corazón. Y yo obedecí. Y, ¿sabe? Es muy difícil reconocer el pecado en nosotros mismos, como ya lo mencioné. Por eso el salmista oró al Señor en el Salmo 19, en el verso 12, de la siguiente manera. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Y sabemos que esa limpieza no se da de la noche a la mañana y solo porque le pedimos a Dios, sino tenemos que entrar al proceso de limpieza de nuestro corazón, de estas faltas ocultas. Sin la búsqueda intencional de pecado, o sea, una búsqueda implacable con el objetivo bien claro de que Dios nos haga conocer el pecado oculto que hay en nuestro corazón. Y sin la ayuda del Espíritu Santo y sin mirarnos como en un espejo en la palabra de Dios, será imposible para nosotros descubrir nuestra condición verdadera delante de Dios. Pero si yo soy cristiano o cristiana, yo debo acercarme a Dios cuando me siento ofendido por algo. Y debo hacerlo con la plena conciencia de que he pecado al, al tener esa ofensa ahí. Porque es un hecho. Todos hemos pecado. Santiago 3, el libro de Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 2, nos dice que todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, yo tengo que acercarme a Dios, no para buscar un castigo o una venganza por la ofensa que sufrí, sino para que Dios me muestre de qué he sido responsable yo, de qué modo he reaccionado, de qué manera he ofendido a Dios en medio de la situación. Y cuando yo hago esto, el resultado indudablemente será y es yo humillado, pidiéndole perdón a Dios por mi inmadurez, yo pidiéndole perdón a Dios por mi idolatría al ponerme yo en el centro, yo pidiéndole perdón a Dios por no perdonar rápido a mi ofensor,
cuando Él me perdonó una enorme deuda impagable por medio de Cristo. Yo pidiéndole perdón a Dios por no responder bíblicamente a la ofensa. Yo pidiéndole perdón a Dios por ser un hipócrita al ofenderme con lo que dijo alguien o hizo alguien, olvidándome que yo antes he hecho lo mismo a otras personas. Pero sobre todo, al olvidar que he ofendido a Dios en incontables ocasiones. El sabio Salomón escribió lo siguiente en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, en el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Mire, la primera vez que yo leí este pasaje de las Escrituras, para mí fue muy revelador. Entendí mi responsabilidad y me sentí liberada. No porque hubieran venido a pedirme perdón las personas que hablaron, no, sino porque Dios me mostró y me dijo, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué estás reaccionando de una manera desmedida ante lo que te acabas de enterar que alguien dijo de ti? Si tú sabes muy bien que tú has hecho lo mismo en el pasado. Y entonces ahí descubrí que este pasaje es un antídoto formidable para lidiar con la ofensa. Entonces cada vez que alguien me comenta sobre que alguien dijo o opinó de mí, de mi esposo, ay, mire ya, en el momento a lo mejor me puede molestar, pero el Espíritu Santo siempre me recuerda esta palabra. No te ofendas, no te ofendas demasiado, porque tu corazón sabe que en otro tiempo tú hiciste lo mismo. Entonces debemos aprender hoy que nadie es siempre la víctima. A veces te ofenden a ti y otras veces ofendes tú. Es una ley. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo lidiar con esta realidad en el contexto de la iglesia? Y me gustaría darles o compartir con ustedes el consejo que yo he recibido de Dios y por medio del cual el Señor ha traído sanidad a mi corazón sin ocupar la intervención de la parte ofensora. O sea, sin esperar que quien me ha ofendido me pida perdón para que yo pueda sanar. Y el paso 1 consiste en no asumir de inmediato una mala intención de parte de las personas. O sea, frenar los pensamientos. La persona que me ofendió dijo algo en un momento, yo lo tomo personal y lo primero que hago normalmente es pensar, lo dijo para herirme, claro, lo está diciendo porque yo en algún momento hice, y entonces empieza la paranoia y la avalancha de pensamientos. Entonces el primer paso es detente. No asumas que las personas tenían la intención de atacarte o hacerte daño. El paso 2 es que si fallaste en el paso 1 y tus pensamientos crecieron de manera desbordada, tanto como una bola de nieve se transforma en una avalancha, ve a Dios. Búscale en oración con mucha sinceridad con respecto a tus sentimientos. No ocultes nada, no trates de verte piadoso delante de Dios. Tienes que exponer cómo te hizo sentir lo que la otra persona hizo o dijo. Y tienes que ser más sincero todavía para reconocer cuál es tu sentimiento o deseo hacia la persona que te ofendió. Sé sincero porque al final Dios sabe lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Y es mejor que tú lo ventiles con Dios. Punto 3. Pide a Dios que te muestre lo que no está bien en ti. Pide perdón y arrepiéntete. Perdona y bendice a la persona con la que estás ofendido y si es necesario, hazlo todos los días.
Mire, no es un asunto de hoy me siento y perdono y se acabó. No, así no funciona. Porque recordemos que el campo donde libramos nuestras batallas es nuestra mente y es con argumentos. Y el diablo, que conoce esta debilidad de nosotros, tratará de estarnos recordando el pasado todo el tiempo para mantenernos anclados en dos aspectos. Uno, el resentimiento, que nos impedirá relacionarnos saludablemente con los demás. Y dos, la condenación, que nos impedirá servirle a Dios. Te sientes tan culpable e hipócrita de servir y seguir a un Dios que es santo por el rencor que guardas en tu corazón, y entonces eso te lleva a apartarte de tu llamado al servicio. Es como, no, yo estoy así y me siento de tal modo con tal hermano y no lo puedo perdonar, y cada vez que lo veo me acuerdo de lo que me hizo y me enojo y no lo puedo ni saludar, entonces pues yo no soy digna de servir al Señor, y ya, el diablo ganó terreno y tú quedas afuera. Ahora, me gustaría conectar en este momento la pregunta inicial de si estamos listos o no para salir de la cuarentena, pero ahora a nivel iglesia. ¿Será que realmente estamos listos como iglesia para volver a congregarnos después de la cuarentena? Por favor, pregúntese y respóndase con la mayor sinceridad posible. Mientras tanto, quisiera invitarles a leer juntos la siguiente porción de una de las cartas del apóstol Pablo, que es la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, del versículo 12 al 15. Yo voy a leer la versión de Dios habla hoy, y usted, por favor, sígame en su casa con su Reina Valera. Y dice así, versículo 12. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo, al pueblo apartado por Dios para Él. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y sabemos que todo esto pues, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Vemos entonces en este pasaje o en esta porción que todos los creyentes hemos sido llamados a vivir como un mismo cuerpo, en paz, unidos por amor, y debemos vivir por esto agradecidos con Dios, agradecidos de que Él nos ha hecho parte de una familia, y esta es la familia de Dios. Y para poder hacer eso, debemos aprender a soportarnos y perdonarnos, porque ese es el ejemplo que recibimos de Cristo. Él comenzó esa obra, ¿no? Él nos puso el ejemplo, Él nos perdonó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Esta es la voluntad de Dios, que habiéndonos Él llamado y habiéndonos Él reunido y habiéndonos Él dado dones y talentos para servirle, logremos vivir como un cuerpo sano, donde los miembros fuertes ayudan a los miembros débiles, los ayudan a crecer, a aprender, a madurar. ¿Cómo? Enseñándoles con el ejemplo a convertirse en miembros saludables del cuerpo. Y todos estamos llamados a alcanzar madurez. Todos. Nadie debe quedarse sin crecer. Nadie debe quedarse débil por siempre. Nadie debe quedarse siempre siendo un bebé. Y mire, la realidad es que alguien que no sabe lidiar
bíblicamente con la ofensa es un miembro que debilita el cuerpo entero, porque tarde o temprano provocará que el cuerpo se enferme. Entonces, hermanos, esta noche yo quiero animarles a que seamos prontos para llevar nuestras ofensas a Dios y que nos acerquemos a las personas para pedir perdón. Como Jesús instruyó en Mateo 5:23, ¿no? Si vienes al altar, voy a parafrasearlo, si vienes al altar a entregar tu ofrenda y de pronto el Espíritu te recuerda que un hermano tiene algo contra ti, no tú con él, un hermano tiene algo contra ti, lo cual nos habla de que tú le hiciste algo, deja tu ofrenda, ve, arréglate con tu hermano, pídele perdón y regresas. Evitemos reclamar a otros por la ofensa. Híjole, lo he visto tantas veces disfrazado de piedad y el resultado siempre ha sido malo. Mire, si yo me voy a acercar a alguien, que sea para reconocer que no he actuado bien, yo. Tratemos de evitar la práctica dañina de ir y derramar sobre otro nuestro vómito emocional. Sobre todo porque esa otra persona es igualmente incapaz que nosotros de llevar esa carga. En serio, es una práctica muy común, pero si no se hace con cuidado, lejos de producir sanidad, puede hacer más grande la herida y agravar el conflicto. Debemos reconocer que la única fuente de verdadera sanidad espiritual, física y emocional es y será siempre Cristo. Debemos dejar de esperar que venga de las personas, porque mire, siéntese a esperar, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Las personas no pueden, no tienen la capacidad de sanar mi corazón, solamente Cristo. Y mi deseo, y pienso que no es mío, sino que es de Dios, es que cuando nosotros volvamos a reunirnos como iglesia, lo hagamos de una manera distinta, transformados, dispuestos a lo mejor, agradecidos, con las manos limpias y con corazones sanos, para que entonces podamos darle a nuestro amado Dios una alabanza y una adoración digna. Nuestras vidas como una ofrenda de olor fragante, de olor agradable. Mire, mi esposo atiende a los directivos de un hotel y a veces tiene que ir a verlos allá. Y siempre que le toca ir, le cuesta trabajo porque debe movilizarse hasta la zona hotelera y no le gusta. Es una vía muy rápida, con mucho tráfico y siempre es como incómodo. Pero me cuenta cada vez que va que desde que entra al hotel lo golpea la fragancia, una fragancia que usan en el hotel para ambientar el lobby. Y como él es muy sensible a los aromas, tiene un olfato muy sensible, eh, en cuanto entra, el percibir ese aroma ya hace que salga siempre contento de esas visitas. ¿No le gustaría que hagamos algo así para el Señor? Que cuando nosotros nos reunamos de nuevo y comencemos a alabarle, su presencia descienda y Él se acerque a recibir nuestra ofrenda y el aroma que esta ofrenda nuestra despida sea tan agradable que Él quiera regresar a visitarnos cada semana. ¿No le gustaría? A mí, a mí me encantaría. A mí me gustaría mucho. Entonces, hermanos, trabajemos juntos para que esto algún día ocurra. ¿Le parece? Pues
Les damos muchas gracias por habernos acompañado este día jueves, anhelando y deseando que hayan sido muy bendecidos con la palabra de Dios. Nos despedimos de ustedes y si Dios nos permite, nos enlazamos el día domingo a las 11 de la mañana. Cuídense mucho y Dios les bendiga.